una escritura en 2 de Samuel, en el capítulo 23, versículo 8, donde habla de los valientes de David. Ahí están el nombre de sus generales, de su ejército. De uno de ellos se dice que un día que estaba nevando, bajó a un foso y en el foso encontró a un león y pelearon y venció al león. Así que lo que yo admiro del carácter de un hombre es su valentía para enfrentarse a las situaciones y circunstancias que su vida le depara. Yo creo que son admirables aquellas personas que son capaces de levantarse en medio de la adversidad con un corazón lleno de esperanza y que no actúan con amargura ni resentimiento. Hola, gracias por acompañarnos. El día de hoy terminamos nuestra serie de clases Lecciones en el Desierto. Vamos a hablar de carácter. Carácter es lo que más recordamos de la gente. Piensa en el protagonista de una película, lo que más nos cautiva y lo que nos emociona de la película y del protagonista es su carácter, la valentía, cómo se repone ante las adversidades. Ahora también, personas que han trascendido la historia, las recordamos por su carácter, por las cosas que hicieron, la perseverancia que tuvieron. Hoy queremos hablarte de esto y si quieres tener un carácter a prueba de toda adversidad, necesitas que Dios moldee ese carácter. Deja que Dios te moldee y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Unido, unido, su libertad y salvación. Háblanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, tu vida sopla hoy, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios Altísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo Rey, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios Altísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Unido, unido, su libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, tu vida sopla hoy, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios Altísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo Rey, Hosana Rey de salvación.
Pues hoy estamos terminando nuestra serie Lecciones en el Desierto. Hablamos de por qué tomamos este tema y si tú quieres ver los capítulos anteriores, síguenos en nuestras redes sociales, inscríbete a nuestro canal de YouTube, nos puedes seguir también en Facebook o en Instagram. Y hemos hablado de varias cosas. Una de las cosas principales es que ojalá esto que estamos atravesando nos haga ser mejores versiones de nosotros mismos. Porque normalmente, por naturaleza, tendemos a regresar a ser a como éramos antes. Es decir, cuando estamos a veces bajo presión, sí cambiamos, pero luego pasa la crisis y regresamos a ser los mismos y no queremos esto. Y también hemos hablado de cómo las personas que han respondido de manera inusual en las crisis son aquellos que nos inspiran. Son aquellos que queremos imitar, son aquellos cuyas historias de vida de verdad queremos seguir y nos enseñan muchísimo. Y para ilustrar esto, queremos retomar la historia de José, una historia muy conocida que les decía que se han hecho películas, se han hecho obras de teatro. Vamos a retomarla, ¿por qué? Porque lo impresionante de su historia es que él respondió de una manera completamente inusual para todo lo que vivió. Y la manera de responder es lo que lo mantuvo sano, la manera de responder es lo que lo mantuvo bien a lo largo de la crisis. Vamos a recordar hoy, vamos a recordar un poquito en dónde nos quedamos la semana pasada. José, hijo de Jacob, secuestrado por sus hermanos. Fíjense, tenía 17 años cuando esto pasó. Luego fue vendido, luego fue revendido. Llega a Egipto y en Egipto las cosas parece que le empiezan a funcionar bien y luego es inculpado falsamente y llega a la cárcel. Más o menos se calcula que tenía unos 22 años y pasó aproximadamente 8 años en la cárcel. En ese momento nadie está buscando a José, nadie lo está cuidando y él está en una tierra a 850 kilómetros de su tierra, lejos de su familia, en circunstancias muy adversas. Pero la cuestión aquí es que cada vez José responde como si Dios estuviera con él. Y eso es lo que leemos una y otra vez. Cada vez José responde como si Dios estuviera con él. Y eso es lo que leemos en el texto. Ahora, él no sabe cómo iba a terminar la historia. Porque estás de acuerdo que si él lo hubiera sabido, es como nosotros. Si supiéramos cómo va a terminar todo esto, pues yo creo que sería mucho más sencillo. Él no lo sabe. Él no sabe que después esa historia iba a ser una historia digna de contar. Y piensa en esto. Igual nosotros no sabemos cómo va a terminar la historia. Pero lo que sí podemos saber es cómo vamos a responder, cómo vamos a actuar a través de todo esto. Y bueno, entonces vamos a retomar la historia donde la dejamos la semana pasada. Vamos a ir a Génesis 39 en el versículo 20 y vamos a comenzar ahí. Y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Cae José en la cárcel por una acusación de algo que él no quiso cometer. Es decir, totalmente una acusación falsa y una injusticia más en su vida. Y seguimos leyendo. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Fíjate, mientras estaba pagando por un crimen que no cometió y está en la cárcel, el texto nos dice que Dios estaba con él. Y son esos momentos en los que tú dices, pero parece que Dios no está. ¿Cómo puede decir que Dios está con él? Bueno, la cosa aquí es que él seguía convencido, Dios está conmigo. A veces uno pensaría, Dios no puede estar con alguien en la cárcel que está siendo acusado por algo que no cometió. Pero la cuestión aquí es que nos dice que aún ahí Dios le mostró su amor.
Y tú dices, eso no se siente como amor. Eso no se siente como si de verdad Dios estuviera con él, ¿verdad? Pero lo que aquí nos dice es que allí se ganó la confianza del guardia de la cárcel. Y piensa en esto. ¿Cómo te imaginas al guardia? ¡Ay, una ternurita! Pues lo más seguro es que no. Se ganó la confianza de un hombre acostumbrado a tratar a los presos, de un hombre acostumbrado a quizás ser rudo. ¿Pero por qué crees? Por la actitud de José. Porque él seguía con esa convicción, Dios está conmigo y yo voy a responder como un hombre que está convencido de que Dios sigue con él. Su diligencia, su actitud, su manera de responder hizo que lo siguieran viendo con buenos ojos. Ahora, mira, pasaron meses. Esos meses se convirtieron en años y él seguía en la cárcel. Y de repente sucede algo que pareciera no tener relación alguna. ¿Qué es lo que pasa? El copero del faraón, y el panadero tienen un problema que no sabemos qué fue, y el faraón se enoja con ellos y los echa en la cárcel y los manda a la misma prisión en donde estaba José. Vamos a leer aquí, Génesis 40, versículo 4. Allí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, esos funcionarios, el de la cárcel se los asigna a José, se los encarga a él y pasa un tiempo. Como puedes ver, esto es un resumen. Es un resumen de una historia aproximadamente de 8 años que estuvo ahí José. Pero el copero y el panadero llegan a manos de José y están ahí un rato y de repente tienen un sueño que los inquieta. Tienen un sueño cada uno por su lado que los inquieta, que de repente les hace pensar esto tendrá alguna interpretación. Y entonces José un día los ve ahí, los ve muy inquietos y les pregunta, ¿qué tienen? Y bueno, leamos. Génesis 40, versículo 8 dice, los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Una vez más, José continúa respondiendo con fe en Dios. ¿Acaso no es Dios quien interpreta los sueños? Es decir, él seguía manteniendo esa fe intacta en Dios y en su poder. Y el primero en responder es el copero, y José le da el significado de su sueño. Buenas noticias. Vamos a leer Génesis 40, versículo 13. Dentro de los próximos 3 días, el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes cuando era su copero. ¿Cómo ves? Muy buenas noticias para el copero, ¿no? Ahora, en este punto, cuando José le da esas noticias y él está convencido de que era algo que iba a pasar, vemos algo en el corazón de José. Y es lo que vamos a leer a continuación. Que a pesar de que estaba respondiendo con fe, la realidad es que no se sentía cómodo, le molestaba, no había aceptado ser un prisionero. No era como, bueno, Dios está conmigo y ya, aquí me voy a quedar, sino que él seguía anhelando la libertad. No era inmune al dolor. Y fíjate lo que expresa y cómo lo dice. Génesis 40, versículo 14. Yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. José sentía lo que sentiríamos cualquiera de nosotros. Estaba frustrado, no se había acostumbrado
y sentía el dolor de la injusticia, sentía el dolor de ser un preso y de estar allí. No era fácil. Y le expresa, en esto que leemos, le expresa al copero su sentir y le pide ayuda. Por favor, cuando salga, cuéntele al faraón, no se olvide de mí, que alguien atienda mi caso, cosa que esperaríamos que pasara. ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, mientras tanto, imagínate, el panadero está allí, escucha y dice, ¿sabes qué? Ahora me toca. Y entonces el panadero le empieza a contar su sueño, pero la cuestión es que la interpretación era totalmente distinta al caso del copero. Lo que le dice José es, bueno, tu historia también va a pasar en 3 días, pero vas a ser decapitado, tu cuerpo va a ser colgado y las aves se van a comer tu carne. Uf, algo duro y difícil de decir. La cosa es que a los 3 días todo lo que predijo José ocurrió tal como lo había dicho. Y ahora piensa en esto, imagínate ahora José, ya salió el copero, seguramente ya le ha de haber dicho al faraón y tal vez estaba esperando, ¿no? A ver, ¿cuándo alguien toca y dice, usted es José? Venimos a atender su caso. Y él está esperando, y miren, lo que sigue también nos puede traer una gran lección. Porque yo creo que a veces hemos llegado a pensar, bueno, es que ya fue una vez, ya fueron 2 veces, ya fueron 3 veces, ya es demasiado, ahora sí, algo diferente tiene que pasar. Si tú has llegado a pensar que ya no ves lo duro, sino lo tupido, si tú has llegado a pensar que Dios te dio la espalda, es muy importante lo que vamos a leer a continuación, porque a veces pensamos como si cuando pasamos grandes tiempos de adversidad, que ya se tiene que acabar, pero no necesariamente. Vamos a seguir leyendo. Génesis 40, versículo 23. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Fíjate nada más. O sea, se le olvidó. Ya, salió y como si nada hubiera pasado. Y ahora José ya no es aquel jovencito, ya se está acercando a los 30 años. Imagínate qué juventud, o sea, una juventud para traumar a cualquiera, ¿estás de acuerdo? Y bueno, pasan 2 años, 2 años en los que José quizás estaba esperando la llamada y nada. José ahora está en sus 30s y ahora es el faraón el que tiene un sueño perturbador, tiene un sueño que lo inquieta. Sueña que hay unas vacas gordas y de repente esas vacas gordas después nacen unas vacas flacas y esas vacas flacas se comen a las gordas. Luego en el mismo sueño sueña de unas espigas de trigo grandes, así hermosas, y luego unas espigas flacas y quemadas, y las espigas delgadas y quemadas se comen a las espigas gordas y hermosas. Y entonces el faraón dice, esto debe de tener una interpretación, y manda a llamar a los sabios, y manda a llamar a los magos, y les dice, a ver, díganme, ¿tiene alguna interpretación mi sueño? Y nadie se lo puede decir. ¿Y qué creen? Pues en ese momento el copero se acuerda. Y según el texto parece que se acuerda con remordimiento, parece que se acuerda así como que ya le llega el remordimiento y dice, ¿sabe qué? Le voy a contar, cuando yo estuve en la cárcel, ¿se acuerda de ese evento, ese episodio donde usted se enojó conmigo? Pues en la cárcel hay un hebreo que interpreta los sueños. Y entonces, seguimos leyendo, vamos ahora a Génesis 41, versículo 14 al 16. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño,
eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Bueno, el faraón lo manda a llamar y dice que José se bañó y se afeitó para presentarse. Imagínate cómo estaba. ¿Has visto esas escenas, no? De presos totalmente con las barbas, abandonados. Así estaba José. Y ahora era su gran oportunidad, la gran oportunidad de presentarse delante del faraón y interpretar su sueño. Pero lo impresionante aquí es que él llega con el faraón y le dice, yo no puedo. O sea, solamente quiero que pienses en eso. A ver, ¿yo no puedo? No, pero Dios sí puede. La cosa es que el faraón pudo haber dicho, a ver. No, se me hace que este ha de ser un charlatán. O sea, ¿me vienes a hablar de Dios tú, preso, que has estado ahí metido? Bueno, la curiosidad del faraón fue tan grande que le permitió a José interpretarlo, pero lo increíble que vemos aquí es que José seguía poniendo su confianza en Dios, seguía respondiendo con fe. Y le interpreta su sueño. Básicamente, ¿cuál era la interpretación del sueño? Que venían 7 años de gran abundancia, pero después de esos 7 años venían 7 años de una escasez tan fuerte que iba a hacer olvidarse toda la abundancia anterior. Y entonces, no solamente José se detiene aquí, sino que al final le aconseja al faraón, mire, no fue como, ok, ya le interpreto el sueño y me regreso. Le da un consejo. Mire, faraón, si yo estuviera en su lugar, nombraría a alguien que se haga cargo de guardar algo durante el tiempo de la abundancia, que guarde para el tiempo de la escasez. Básicamente le estaba dando un consejo, ahorre alimentos para ese tiempo. Y entonces leemos lo siguiente. Al faraón y sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así, en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Fíjense nada más, otra oportunidad. Otra oportunidad que podemos hablar de muchas cosas, pero otra oportunidad que se gana José por su actitud y por su respuesta de fe. Él la pudo haber tomado con reservas, dijo, híjole, yo me acuerdo de Potifar y me prometió algo parecido, pero bueno, la cuestión es que José aquí hizo un enorme trabajo. Lo tomó como si estuviera sirviendo a Dios, acumuló muchísimo grano, tanto que cuando vino la gran escasez, los pueblos vecinos sabían, en Egipto hay comida. En Egipto hay comida. Y esa noticia llegó a oídos de Jacob, a kilómetros de ahí. Y es aquí donde nuestra historia da un vuelco tremendo. Génesis 42, versículo 1, dice, cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, les dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto, vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. Entonces Jacob se entera y manda a sus hijos, y entonces los hermanos ahora van a buscar la comida allá, y seguramente tú sabes lo que va a pasar. La cuestión es que Jacob no deja ir a Benjamín, no deja ir al hermano menor de José, porque no quería que le pasara otra desgracia, lo que nos hace pensar que de verdad había un hueco todavía en el corazón de Jacob, ese dolor de haber perdido
a uno de sus hijos. Seguimos leyendo. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes? ¿De dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Ahora José tiene 39 años. Es la segunda persona más importante de todo Egipto. Imagínate. Ahora, piensa en este encuentro. Ellos no lo reconocieron. Bueno, habían pasado 22 años. Lo habían dejado siendo un adolescente. Y José había vivido tantas cosas que, bueno, ya era un adulto y no lo reconocen. Pero piensa en todas las cosas que pudieron venir a su mente. Todas las cosas que pudieron venir a su mente, recordar aquel momento donde lo vendieron, recordar aquel momento donde lo revenden en Egipto, recordar aquel momento donde empieza otra vez a soñar al lado de Potifar y luego viene la acusación. Todas las cosas y todas las emociones que pudieron venir en su corazón. Todo eso. La separación. Y bueno, muchas cosas pasaron después. Ahí hay toda una serie de situaciones que pasan. Y finalmente José se da a conocer a ellos. Pero miren, si tú no supieras el final de la historia, si tú no supieras cómo va a terminar, ¿qué reacción pudieras esperar de cuando José se da a conocer a sus hermanos? Pues tal vez venganza, tal vez me las van a pagar, tal vez es mi momento y yo creo que lo justificaríamos. O sea, realmente diríamos, pues es que caray, lo que le hicieron es terrible. Pero acuérdate que José siempre estuvo convencido de que Dios estaba a su lado. Entonces vamos a ir ahora a Génesis 45, versículo 3. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. Vive todavía mi padre, pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. Fíjense, dice pasmados, otra traducción dice atónitos, aterrorizados, en shock, pues claro, pero no tenían por qué estarlo si hubieran entendido que José siempre se había comportado como un hombre que entendía que Dios estaba con él. Y entonces, fíjense qué pasa después, Génesis 45, versículo 4. No obstante, José insistió, acérquense. Y tal vez ellos, ¿me acerco? Bueno, cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. ¿Cómo pudo llegar a esta conclusión? Te digo yo. ¿Cómo pudo no estar resentido y perdonarlos? Y más aún, ¿cómo José pudo ver algo positivo en todo esto? Fíjate. Cuando somos capaces de responder con fe, convencidos de que Dios está con nosotros, podemos tener una perspectiva de lo que estamos atravesando que sería imposible de otra manera. Solamente manteniéndonos cerca de Dios, podemos interpretar la peor de las crisis y el peor de los desiertos de una manera inusual, de una manera muy diferente a la mayoría de la gente. Y ahora llegamos justamente a la escritura en cómo comenzamos la semana pasada. Exactamente así comenzamos con esta escritura la semana pasada. Génesis 50, versículo 20, dice lo siguiente. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo.
salvar la vida de mucha gente. Estamos atravesando una de las peores crisis de nuestra historia. José dijo, es verdad que ustedes pensaron hacerme daño. Esta crisis, como les decía, tiene el potencial para hacernos daño. Pero ¿de qué creen que dependerá si nos hace daño o no? Sí, efectivamente, de la certeza de saber que Dios está conmigo, contigo, y de que puedas estar con Él. No solamente de que Él está con nosotros, sino de que nosotros estemos con Él. Fíjense, al final, este será otro capítulo de nuestra vida. En unos años, este va a ser un capítulo más. Pero la cuestión va a ser, ¿qué pasó en este capítulo? Tú y yo podemos decidir cómo responder. Y de nuestra respuesta dependerá que salgamos de esto mejores. Es decir, ¿vamos a reaccionar o vamos a responder con fe? Eso va a ser la gran diferencia. Pues eso es todo.